Música Mije. Presentamos una cápsula más del programa Promoción, Revaloración y Difusión de la Cultura Comunitaria de la Villa de San Juan Guichicovi. En esta ocasión tenemos la presencia del señor Javier Cruz Gutiérrez, quien nos narrará la construcción del templo parroquial de esta Villa de San Juan Guichicovi. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Javier Cruz Gutiérrez, soy un investigador autónomo y me he dedicado al rescate oral sobre la reseña histórica de la Iglesia Católica de San Juan Bautista el Mayor, ubicado en el corazón de esta villa de San Juan Guichicovi, Oaxaca. He recopilado datos consultando libros de historia de diferentes autores, asimismo consultando a los ancianos de mayor edad que con las experiencias y observaciones que han hecho durante su vida me han ayudado a confirmar verdades. Es por eso que los invito en este instante a hacer un recorrido sobre esta reseña histórica de la Iglesia Católica de San Juan Bautista. Después del establecimiento del pueblo de San Juan Guichicovi, en 1626 llegaron los dominicos a evangelizar. Se dieron cuenta que el lugar era bueno para vivir y descubrieron que la tierra era fértil. Lo primero que pensaron fue en apoderarse de la tierra de los indígenas y matando a todos ellos se quedarían como dueños y señores de todo. Los dominicos buscaron la forma de cómo terminar con los indígenas mijes, que se iba a construir una iglesia grande para el santo. Comenzaron la construcción y ellos nada más dirigían la obra y daban órdenes y los indígenas obedientes hacían el trabajo. Esta faena era muy pesada para ellos porque tenían que cargar piedras para la base de la construcción. Esto lo hacían formando una cadena para poder hacer llegar las piedras al pueblo. Las piedras se encontraban muy lejos, hasta el río de Pachiñén-Sinal. Estas piedras se las rolaban hasta llegar a la construcción, que son como 6 kilómetros de distancia. Cuando la iglesia iba a medias, los dominicos buscaron la forma de cómo desaparecer a los indígenas. Sus ideas eran también de quedarse con la iglesia. Entonces, los que se encontraban trabajando arriba dejaban caer a propósito las piedras sobre los indígenas y decían que eran los propios indígenas los que hacían los accidentes porque no aguantaban las piedras, y así diariamente se morían varios de ellos. Entonces fue que apareció un sacerdote, pero no supieron de dónde había venido. Esto orientó a los indígenas para que los dominicos se fueran del lugar. Les dijo que oraran a Dios para que les enviaran una epidemia y de esa manera desaparecerían los dominicos, y que él iba a hacer 3 misas. El Dios de los mijes escuchó sus ruegos y las oraciones que los indígenas hacían, y de esa manera, en 1737, vino la epidemia de la viruela. Fue particularmente mortal, inclusive para los adultos. Después se desata una calentura que diezma al pueblo hasta la 1/3 parte de sus habitantes. Una consecuencia fatídica tuvo lugar, en donde se cuenta que azotó una terrible peste a la que llamaron influenza. El pueblo fue abandonado por sus habitantes. Guichicovi contaba entonces con más de 1290 habitantes, por lo que a consecuencia de esta peste, las familias sobrevivientes, algunos tuvieron que emigrar a diferentes pueblos de la región. También aquí se observa cómo el mal comenzaba en una primera fase al salpicar a algunos niños y a algunos ancianos, sin más lesión que dejarlos marcados para siempre. La viruela como pudo se propagó en las redes de intercambio regional, señalados comúnmente como responsables del contagio. Las partes de los responsables indicaban que la epidemia se iniciaba normalmente en la forma de variola mitigata. Esta especie de viruela, característica de personas inoculadas o reinfectadas, tenía un periodo de incubación. 8 días después de unos síntomas iniciales muy violentos se producían. Sin embargo, una erupción benigna solamente durante este último estado, la infección era transmitible. Estas particularidades etiológicas ayudaban a comprender el proceso de propagación
La persona contagiada regresaba en el periodo de incubación a su pueblo, sin que nada ni él mismo sospechara de la enfermedad, al producirse los síntomas propios del variola mitigata. Esto se confundía por ignorancia o voluntariamente con las señales de otros auditivos. El tarbaído, por ejemplo, mientras el enfermo sanaba, contagiaba a otra persona que carecía de cualquier inmunidad. A partir de ahí, la viruela, ahora en sus formas graves, tuvo libre curso. Este mecanismo pudo haber jugado un papel importante en la extensión de la peste hasta pueblos como Petapa y los Chimalapas, reconocidos abastecedores de maíz, panela y frijol. La amplitud de la plaza de Tehuantepec, en donde acudían los mijes a realizar sus compras, 30 años después, a partir de febrero de 1767, el subdelegado mandó al vicario provisional, el párroco de Tehuantepec, que ordenara y que enviara a una persona que haga misa en este pueblo, para que estos ya no tengan que acudir los domingos a aquella villa y el cordón sanitario sea completo. La reglamentación de entierros mantenidas aún en enero se adopta en febrero. Por trámites del vicario provisional se obtiene la licencia del obispo de Oaxaca para que se destine un lugar fuera del pueblo para que pueda servir de camposanto para enterrar a los difuntos. Desde entonces la iglesia quedó sin terminar. En la actualidad la iglesia se sigue conservando así como la abandonaron. Se dice que la iglesia fue construida, las bases y las paredes, con fachada antigua en el año de 1767 y fue construido con manos de obra. Las bases de la construcción que levantaron durante la conquista fueron recursos que se tenía más a la mano, como piedra, madera, lodo y adobe. En la parte central está la puerta en forma de arco de medio plano. En las laterales tienen nichos divididos por pilastras o columnas cuadradas. Toda la fuente está trabajado con piedras y ladrillos, un material tan querido de la arquitectura española. Los ladrillos, que en todo lo exterior está cortado en punta de diamante para su decoración. Además, sus muros son de mampostería y tiene contrafuerte o machón saliente que refuerza la parte de los muros. Algunos están con torres para campanarios y tiene escalera de caracol. Los techos tienen cubiertos artesonados de concreto y están sostenidos por arguerías o vigas transversales. En la fachada principal encontramos muy buenos ejemplos de decoración en piedras y argamasa o mezcla de arena, en los que se combinaron elementos de distintos estilos de adorno. Los elementos más importantes están en la puerta principal. Muy cerca de la puerta principal, del lado izquierdo, según se entra, hay un pequeño cuarto que tal vez se hiciera pensando que sería el acceso a las escaleras que subiría algún día a la torre para coronar la iglesia. En ese cuarto habitan las imágenes viejas, despojos ya devorados por la polilla y la humedad, pero que no dejan de ser visitados por los sanjuaneros que le llevan limosnas, flores, velas y veladoras. En su interior se encuentra un gran espacio que se conoce como atrio o espacio descubierto. En ese espacio se reunían los católicos que llegaban a escuchar misa a pie porque no había bancas. Por esta razón, la iglesia también cuenta con una capilla abierta desde donde el sacerdote oficiaba misa. En tiempos posteriores, la capilla abierta fue eliminada. La orientación es de este a oeste. La entrada se encuentra hacia el oeste y el ábside o espacio descubierto hacia el oriente. Por lo general, es de planta rectangular con una sola nave. El presbiterio está dividido por un solo arco toral de mayor altura. Los retablos tienen básicamente dos funciones, una devocional y la otra didáctica. En ellas están las imágenes que reciben la veneración de los fieles, pero además, por medio de la pintura se narran distintos pasajes de la vida de Cristo, de la Virgen o de los santos. Estos programas narrativos e iconográficos o descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos tienen como propósito enseñar los preceptos cristianos y despertar la piedad. Dada la complejidad de estas obras, artesanos de distintos gremios participaron en su decoración. Los carpinteros eran los encargados de hacer toda la estructura o armazón que se empotraba, metían y aseguraban sólidamente la base de la iglesia. En el muro soportaban el resto de los elementos del retablo. Enseguida, los estalladores o escultores hacían la ornamentación o adorno
como columnas, angelitos, elementos, flores y frutos. Después, los decoradores cubrían el retablo con delgadísimas hojas de oro. Finalmente, se incorporaba las imágenes de bulto y las pinturas. Las imágenes de bulto son de madera policromadas y cubiertas con hojas de oro. Los muros de la viga están pintadas con escenas alusivas a las Sagradas Escrituras, pasajes de la vida de los santos o personajes importantes de la orden. Algunos especialistas sugieren que la configuración de la iglesia tiene un valor simbólico porque representa la Nueva Jerusalén o Ciudad de Dios. De acuerdo con la descripción de San Juan Bautista y otros importantes teólogos, o ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones, en este sentido, cada elemento de la construcción hace referencia a un concepto religioso de gran profundidad. A esto hay que agregar que debido a la epidemia de la viruela, los dominicos tuvieron que abandonar el pueblo. La conservación de la iglesia de San Juan Bautista es de gran importancia, porque por medio de su estudio podemos saber más acerca de su historia, sistemas constructivos y estilos que emplearon sus constructores. Imagen de grandiosidad truncada resulta siempre importante, y quien la ve por primera vez no puede menos que estremecerse ante el espectáculo única de esta larga nave sin más techado que el azul del cielo. La construcción es de tipo colonial, construida en 30 años, de 1737 a 1767. Cuenta con 3 campanas, una chica, una mediana y la otra más grande que tiene 1,25 m. La fiesta patronal lo celebran el 24 de junio de cada año. San Juan Guichicovi, a principios de la colonia, estaba sujeto a la provincia de Tehuantepec, una entidad pluriétnica que compartían zapotecas, guaves, chontales, mijes y zoques principalmente. Hasta 1560, Tehuantepec y sus pueblos sujetos pertenecieron al Marquesado del Valle, propiedad de Hernán Cortés, quien en 1540 inició la Congregación de Pueblos Ismeños y dio pie al reacomodo territorial de la región. La primera congregación debió suceder en los primeros años de la década de 1540. La tasación de 1542 ya hace mención de los pueblos sujetos. Este último intento de congregación se extendió de 1593 hasta 1605. Una vez que las estancias fueron desintegradas, se inició la tarea de construir iglesias, entre ellas la Iglesia Católica de San Juan Bautista. A nombre de la Secretaría de Cultura y las Artes de Oaxaca, de la Casa del Pueblo y del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta villa de San Juan Guichicovi, agradecemos infinitamente al señor Javier Cruz Gutiérrez por su colaboración y al público por la atención prestada a esta cápsula.